Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Alba de Innolandia.es y bienvenido a un nuevo episodio del podcast El día a día del innovador. Y hoy vamos a tratar una pregunta recurrente que me enfrento pues casi siempre que trabajo con equipos de innovación, y es ¿cuánto tiempo tenemos que dedicar a innovar? Claro, esta pregunta, que tiene trampa por supuesto, tiene mucho de mítica, de ese 20% de tiempo que Google dejaba a sus empleados para dedicar a proyectos personales, y desde ahí, por ejemplo, salió Gmail, ¿no? Pero bueno, realmente Google hace tiempo que ya no deja dedicar ese tiempo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros entramos con un cliente y le decimos tienes que dedicar X horas, la primera respuesta con la que nos encontramos es que, ¡puf!, es que eso es mucho tiempo. Pero bueno, claro, al final si queremos innovar en serio y no hacer teatro de la innovación, lo que tenemos que hacer es sudar la camiseta, tenemos que dedicar horas y tenemos que hacer cosas, aunque ese no sea nuestro trabajo. Y bueno, esto es lo que voy a intentar clarificarte un poco en el podcast de hoy. Vamos a dividir un poco este episodio en tres partes, ¿vale? Primero vamos a entender qué actividades se considera innovación, ¿vale? Porque para saber si estás dedicando bien tu tiempo a innovación o no, pues lo primero que tenemos que saber es qué actividades son innovadoras, ¿no? Según el manual de Oslo, pues ya sabes, la Biblia de la innovación, que fija un poco los estándares sobre qué es innovación, las definiciones, etcétera, se definen una serie de actividades. No te las voy a contar todas porque es un poco rollo, pero así resumiendo, estamos hablando de vigilancia tecnológica, estamos hablando de la parte de exploración de problemas, cuando trabajas en design thinking, investigación de usuarios, de problemas, de contextos, etcétera, ideación y prototipado, validaciones de modelos de negocio en las primeras fases de descubrimiento de clientes, cuando haces las primeras entrevistas de problemas, los primeros productos mínimos viables, escalado industrial, la parte de producto mínimo viable de alta fidelidad, test de mercado y lanzamiento o puesta en marcha, porque al final recuerda que una innovación solo es innovación cuando se pone en marcha. Es decir, un proyecto de I+D que acaba en un TRL5, por ejemplo, en un prototipo, no es una innovación, ¿vale? Entonces, una innovación es cuando un producto o servicio se lanza al mercado, o bien cuando un nuevo proceso de negocio se implementa dentro de la organización, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Si dedicas tu tiempo a alguna de estas actividades, pues realmente lo que estás haciendo es dedicar tiempo a innovación. Segundo factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de saber cuánto tiempo dedicar, pues depende de cuál sea tu posición. Pues nos podemos encontrar con dos situaciones. La primera es que tú trabajes en un departamento de innovación o de desarrollo de producto, ¿no? Que pues a lo mejor muchas veces está en marketing, etcétera. Ojo si trabajas en I+D, con lo que te comentaba antes. O sea, I+D, si no acaba con un lanzamiento a mercado o con una implementación del proceso, no es innovación. Es decir, puedes estar haciendo I+D y realmente no estés haciendo innovación, con lo cual no cuentan, ¿vale? O sea, tengámoslo claro. Como te decía, si trabajas en un departamento de innovación o de desarrollo de producto, fundamentalmente tienes dos grandes funciones, ¿no? La primera es hacer proyectos que incluyen dentro de las tareas que te he comentado antes, y la segunda es gestionar el sistema y dar apoyo a otros departamentos. No es una función más de apoyo que puedes tener. Las dos son actividades innovadoras, con lo cual las dos suman a la hora de saber qué estás dedicando. Con lo cual, si trabajas en un departamento de innovación, lo habitual es que el 90% de tu tiempo lo dediques a innovar. Pero ojo aquí, porque si dedicas demasiado tiempo a las actividades de apoyo, puedes estar perdiendo la oportunidad de dedicarla a proyectos de verdad, que es lo que acabará siendo innovaciones. Es decir, nosotros hemos estado en algún cliente donde tienen departamentos enormes de gestión de innovación, pero allí luego no se hace un solo proyecto. O sea, tienen certificaciones y tal, pero allí los proyectos no avanzan, lo cual no sirve de nada. Entonces, está muy bien que tengas un sistema, pero lo importante al final es que los proyectos vayan avanzando. La otra situación en la que te puedes encontrar es que no trabajes dentro del departamento de innovación o de desarrollo de productos, sino que trabajes fuera. Y aquí, ¿qué pasa? Que tienes dos trabajos. El primero
son los trabajos de tu puesto normal, por el que habitualmente tienes un bonus, tienes un jefe que te exige y hace por ahí, y luego que te involucren o que participes en proyectos de innovación, pues por tu conocimiento o porque te apetece o por diferentes formas, ¿no? Y entonces dedicas tiempo parcial o parte de tu tiempo a hacer esos proyectos de innovación. Cuando no trabajas en innovación y vas a hacer proyectos o te piden que participes en proyectos o tú eres un gestor de innovación y tienes que buscar gente para que se incorpore a tus equipos, puedes hacerlo de dos maneras. O bien que se incorporen a full time, es decir, 40 horas a la semana, 8 horas al día. No es lo normal, por eso pues, si eso ocurre, que coges personas de otros departamentos y pueden trabajar durante un periodo de tiempo a full time, es lo que se llama intraemprendedor en residencia, pero no es nada normal. Lo habitual es que cuando tienes que buscar personas de otros departamentos para que innoven, lo hagan a tiempo parcial. Y aquí es donde empezamos a ver los números. Yo te digo mi experiencia personal después de unos cuantos años y que funciona y que es lo que le exigimos a nuestros clientes que nos firmen por escrito. Es decir, no entramos a un solo cliente que no nos ha firmado la dedicación del equipo. Nosotros pedimos un mínimo de 4 horas por persona a la semana de las que vayan a participar en el equipo. Es decir, que si necesitamos a gente de IT o si necesitamos para el equipo a gente de operaciones que no está habitualmente dentro del equipo de innovación, pero las han designado para participar en el equipo, hay que explicarles que van a tener que dedicar un mínimo de 4 horas a la semana durante el tiempo que dure el proyecto, que habitualmente nosotros intentamos cerrarlo entre 8 o 12 semanas máximo, ¿vale? Para no condensar demasiado. Y lo que también es importante cuando pidas esto es que, incluso también vale para ti, trabajando como gestor de la innovación, es que sean como mínimo 2 bloques de 2 horas. Es decir, si intentas hacerlo picoteando de ahora media hora, no funciona, ¿vale? Porque no habíamos entrado en el estado de atención necesario para poder trabajar. Entonces, cuando trabajamos les pedimos 4 horas divididas en como mínimo 2 bloques de 2. O sea, puede ser una tarde completa, pueden ser 2 bloques de 2. Y habitualmente eso funciona, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos más o menos la estructura de lo que necesitas, ¿vale? Pero hay un siguiente elemento, que es el tercero que te comentaba, ¿no? El tercer elemento para saber cuánto tiempo tienes que dedicar es que depende de la fase en la que se encuentre el proyecto. Entonces, por supuesto, tu organización es diferente a cualquier otra y tú tienes que definir realmente cuál es el tiempo que queréis dedicar. Yo te hablo de valores aproximados en base a la experiencia, en base a esas cosas que hemos leído y que más o menos funciona. Te estoy hablando siempre de dedicación a tiempo parcial en proyectos, ¿vale? Que puede ser en tu caso o en caso de personas que involucres de otros departamentos. El foco cuando estás haciendo proyectos no es diseñar, no es poner posits, no es tener unos prototipos maravillosos, es implementar, es ir dando pasos, ¿no? Y aquí la experiencia nos dice que en función de la fase la dedicación va aumentando que vas a necesitar. ¿Qué ocurre? Que también es posible que el número de personas que tengan que participar en el equipo a lo mejor incluso sea más, aunque no todos con la misma dedicación, ¿no? Pero si tuviéramos que preparar una tabla, sería algo así. En las fases iniciales de exploración, que sería todo lo que involucra design thinking, búsqueda de tecnologías, hasta que tienes una idea más o menos, con un podrías llegar a tener un medio prototipo, esas fases de exploración, incluso de descubrimiento de clientes, estaríamos hablando de un 10% de dedicación, que son esas 4 horas mínimas que yo te he dicho, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de seguramente un tiempo de igual un par de meses de exploración de problema y quizá 2-3 meses de exploración de solución. Vamos a hablar por ahí, ¿no? 3-4 meses entre todo, un 10% de dedicación. Estás hablando de 4 horas. Cuando saltas a la siguiente fase, que es Customer Validation, cuando seguramente si estás hablando de producto industrial, estás en un preescalado industrial, estás haciendo ya pruebas de producto, estás negociando, incluso intentando hacer test de venta ya,
ya estaríamos hablando de entre un 25 y un 50% de dedicación. Ya las cosas se ponen más serias porque las pruebas son más complejas, porque conseguir los clientes es más complicado, ya no es ya no es tan fácil. Cuando entramos en la parte de desarrollo tecnológico, que es o escalado industrial o ya prácticamente lanzamiento, si estás hablando de servicio, claro, aquí el rango es muy amplio en función de tu perfil, ¿no? Pero puedes ir desde el 50% hasta el 75% de dedicación de tu tiempo. Claro, puedes estar hablando de entre 3 y 4 días de trabajo a la semana dedicado al proyecto. Pues piensa, por ejemplo, en tu propia experiencia, ¿no? De lo que hayas visto. Si haces un poco de retrospectiva te darás cuenta que efectivamente puede ser así. Ya cuando hablamos de la fase de lanzamiento inicial, estás hablando de a full. Es decir, cuando vas a lanzar el producto, si tú estás involucrado en ese lanzamiento del producto, a todo lo que dé. ¿Vale? Entonces, date cuenta que según va avanzando el proyecto, tu dedicación va siendo mayor. Hay personas que dicen que la fase de innovación termina cuando ya tengo validado el prototipo. No, ni de broma. O sea, yo cuando trabajaba en Procter hace 20 años, en Procter & Gamble, la persona de innovación o desarrollo de producto es la líder hasta que eso se lanza, ¿vale? Porque si no, es uno de los... Te puede ocurrir, como pasa en bastantes empresas, que hago el desarrollo y ahí se queda. Es decir, no acaba de llegar al mercado, con lo cual no tenemos una innovación. Entonces es importante que entendamos esto de que según avanzan las fases, pues tendremos que dedicar más tiempo. Y aquí hay también, para terminar, un pequeño debate, ¿no? Oye, ese 10% de exploración, de tiempo de exploración en las fases muy iniciales, tiene que ser una exploración dirigida, es decir, yo lanzo un reto y me cojo a un equipo y le digo explorar este problema, o la hago que no sea dirigida y que tipo Google dejo ese 10% para que la gente haga lo que le dé la gana y que se meta a explorar proyectos que quizá pues pueden darnos ideas absolutamente radicales y novedosas, ¿no? Esto al final depende de la organización. Decía Steve Jobs que él no contrata a gente brillante para decirle lo que tienen que hacer, sino para que ellos le propongan cosas, ¿no? Es un enfoque más de libre albedrío, pero para eso tienes que tener ese perfil de gente dentro. Si tú, sobre todo cuando no estás muy acostumbrado a trabajar en estos procesos, dejar a la gente que haga lo que le dé la gana sin un reto es bastante peligroso, porque o se van a dispersar mucho o realmente no van a hacer nada. Entonces, como cualquier hábito, innovar no deja de ser un hábito. Entonces, si tú lo que quieres es que la gente empiece a explorar, márcale primero el camino, una tabla de ejercicios, dale primero un reto sobre el que trabajar. Y luego cuando vayamos construyendo ya déjales ese tiempo a esos cracks que te han demostrado que participan, déjales que hagan lo que les dé la gana y que vayan proponiendo ideas. Bueno, pues hasta aquí lo que te quería contar en el podcast de hoy. Si te parece, resumimos 4 ideas fundamentales que te he contado. La primera es que el tiempo de innovación tiene preferentemente que estar enfocado a los proyectos. ¿Por qué? Porque los proyectos son los que se van a convertir en innovaciones, en el resultado. Es posible dedicar tiempo a gestionar la innovación, pero cuidado con perdernos en la burocracia y en la gestión, porque realmente eso ayuda, pero no es la condición imprescindible para que salgan proyectos. Tú puedes tener innovaciones sin gestionar la innovación. Segundo aprendizaje de hoy es que depende de la posición en la que te encuentres en la organización, depende de cuál sea tu rol y depende de la fase en la que se encuentre el proyecto, la dedicación será más o menos, sabiendo que la dedicación va a ir aumentando en función de que el proyecto se vaya acercando al mercado o a implementación. El tercer aprendizaje es quizá el titular, ¿no? Necesitas un mínimo de 4 horas a la semana por persona y por proyecto, es decir, si tienes una persona asignada a 2 proyectos, son 4 más 4 son 8 horas, un mínimo de 4 horas por persona y proyecto para asegurar que en las fases iniciales de los proyectos el proyecto avanza, en la fase de exploración de problemas, en la fase de
validación de la solución hasta que llegas a un punto de cierto interés, ¿no? Esas primeras fases estás hablando de un mínimo de 4 horas repartidas en bloques de 2. Y el último aprendizaje es que depende de la madurez de tu organización, puedes decidir que ese tiempo de exploración de las personas esté dirigido hacia retos específicos que tú marcas, o que sean cada uno que explore pues allí donde considera, o aquellos temas de mayor interés. Si estás empezando o no tienes o las personas no tienen la madurez suficiente, es preferible empezar por retos, mientras que si ya tienes personas con experiencia, déjales que exploren, porque te pueden sorprender con determinado tipo de ideas. Bueno, pues esto es lo que te quería contar. Como te decía, es una de las preguntas básicas que nos llegan cada vez que hacemos proyectos, de oye, ¿cuánto tenemos que dedicar? A la que habitualmente se responde es que es mucho, pero claro, cuando trabajamos en innovación de verdad y en hacer que las cosas pasen, pues una de las cosas que toca pues es sudar la camiseta. Espero que haya sido interesante y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.